vez más, estamos hoy ya miércoles, continuando con nuestras preguntas y respuestas. Siempre les animamos, hermanos, todavía hay espacio, hay lugar, ya vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tiene que ver con las diferentes religiones, doctrinas y el camino correcto al cielo. Pero por ahora seguimos con nuestra pregunta central de por qué no recibimos y pedimos de acuerdo a su voluntad. Y hoy vamos a ver algo, quizás un giro un poquito diferente para esta pregunta, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros sí nos ha pasado y yo estoy seguro que ustedes también, que muchas veces nosotros no pedimos algo en particular, pero Dios nos lo concede. Y en ese sentido podemos decir que muchas veces Dios nos da algo que no pedimos. Por eso es que el título de hoy es Cuando recibimos sin pedir, ¿no? Lo tenemos que mencionar porque es parte de las respuestas de las peticiones de oración al Señor, porque son las respuestas a algo que no pedimos, entonces igual lo recibimos. El ejemplo clásico quizás que podemos mencionar sin leer los versículos, pero está ahí, fue cuando Salomón dice la palabra que le pidió a Dios y Dios le dijo, pídeme, ¿no? Y él le pidió sabiduría, ¿no? Y Dios le dio sabiduría, pero dice la palabra que también le dio riquezas, ¿no? Él no las pidió, pero Dios se las dio. ¿Cuántas veces nos ha pasado que Dios nos ha dado cosas que no hemos pedido? Esta es una realidad para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sucede también como padres con nuestros hijos. A veces nosotros queremos darle algo a nuestros hijos. Él no nos lo ha pedido, pero nosotros sabemos que le va a ser de utilidad, que va a ser de provecho, que va a ser de buen uso, que le va a ser beneficioso, o que con eso él va a poder lograr más cosas. Entonces decidimos darles algo. Ahora, definitivamente sabemos que cuando Dios nos da algo que no pedimos, es el tiempo de Dios, porque Dios no se puede equivocar, es voluntad de Dios, ¿no? Y también, otra cosa importante que vamos a ver luego, hay un propósito en ello. Dios no te da algo simplemente para que, bueno, no des vueltas en círculo o simplemente lo consumas tú mismo, sino que hay un propósito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando de la nada te dan un aumento de sueldo, no lo has pedido y de pronto cayó, ¿no? A veces decimos que es suerte, pero no es que es suerte. Dios te está dando algo que no pediste, ¿no? O te viene alguna bendición de la nada, ¿no? No sé, algo que de pronto llega, no lo esperabas, no lo pediste y aún así es una bendición que te da el Señor, ¿no? Ahora, ante esto, yo quiero cerrar esta primera parte diciendo que cuando esto sucede, el Hijo de Dios tiene que decir dos cosas. La primera es, esta es tu bendición, Señor. Eso se llama reconocimiento. Y la segunda es, ¿para qué me has dado esta bendición, Señor? Eso es propósito. Y esas son dos cosas fundamentales cada vez que Dios te bendice con algo que tú no lo has pedido. Hay otros ejemplos muy claros en la palabra, ¿no? Tenemos Sí, el ejemplo de Ruth a mí me encanta, porque ella fue una mujer que decidió hacer del Dios de Noemí su Dios, decidió servirla a Noemí hasta la muerte. En ningún momento ella pensó... A cambio de nada. De nada. En ningún momento ella pensó casarse, tener hijos, qué sé yo. Pero pasando el tiempo, Dios no solamente la bendijo con un trabajo, ¿no? y poder sostener a su suegra y a ella misma, sino que le dio un esposo, un hombre de Dios, le dio un hijo, ¿no? Que iba a ser la descendencia, le dio riquezas, porque vos era un hombre muy acomodado, le dio lo que no pidió, le dio un valor dentro de la sociedad, porque ella fue reconocida como una mujer virtuosa, una mujer que era moabita, y aunque ella no se enteró, pero la hizo abuela del futuro rey de Israel, el rey David, ¿no? O sea, mucho más, unas añadiduras alucinantes, diría yo, que ella jamás pensó que podría, ¿no? soñar en tener,
Pero todo hijo de Dios que se decide por el Señor, que obedece al Señor, que no claudica en sus decisiones, va a atraer las añadiduras de Dios para su vida. Así es, yo creo que definitivamente es importante reconocer de dónde viene esa ayuda. Yo creo que es el primer gran paso, ¿no? La palabra nos habla de Efraín, de cómo Dios dice la palabra en Oseas 11:3, que en la versión Reina Valera dice que Dios lo cuidaba o se encargó de él, le enseñó a caminar, a andar, y Efraín no lo sabía. Pero otras versiones dan más claridad a este aspecto, porque otras versiones dicen, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien le tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. O sea, yo creo que es importante que tú y yo hoy podamos entender que esta bendición viene de la mano de Dios, ¿no? Debemos tener cuidado de reconocer que todo lo que recibimos es por la buena mano de Dios. Y este es el primer gran paso. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entendemos que esa bendición vino de la mano de Dios, se nos hace mucho más fácil entender que tiene un propósito, porque Dios no te puede dar algo sin un propósito, ¿no? El pueblo de Israel, por ejemplo, Dios le dijo: y cuando entres a la tierra prometida, recuerda algo, nunca digas mi mano me ha traído, mi poder me ha traído, ¿no? Es verdad que tenemos que ser esforzados, diligentes, y obtendremos buenos resultados. La palabra dice: sé diligente en tus labores, estarás delante de los reyes. Pero nunca dejar de reconocer que aún a pesar de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tus logros y los frutos que has logrado, eso vino de la mano de Dios, ¿no? Porque la palabra dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Así que quiero cerrar hoy con esta conclusión de Efesios capítulo 3 versículo 20, que la palabra dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, el Señor quiere hacer no solamente algo que no has pedido, sino mucho más de lo que tú crees, de lo que tú te imaginas. Pero recuerda, número 1, viene de la mano de Dios, y número 2, hay un propósito. Pregúntate: ¿para qué estoy recibiendo esto que no he pedido? ¿Para qué he sido tan bendecido? Y Dios te dará un propósito. Quizás Dios quiere que eso tú lo inviertas para el futuro de tus hijos. Quizás Dios quiere que tú ayudes al beneficio de un hermano. Quizás Dios quiere que tú bendigas a alguien más. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios te bendice con un propósito. Así que muchas veces Dios nos da cosas cuando no se lo pedimos. Que Dios te bendiga y que de verdad esta palabra sea para ti un ánimo, y que tú puedas creer que Él no solamente te puede dar más, sino aún que Él te puede dar aquello que no has pedido. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Hasta mañana.